Ahora vamos a hablar de los tipos de caída que se permiten. Bien, tal y como lo vimos en la presentación, hay caída libre, ¿no? Es la primera, que propiamente no es una estructura, pero es una clasificación. El símbolo para la caída libre lo voy a poner con un pozo de visita común, aunque eso no quiere decir que no pueda aparecer en un pozo especial o no pueda aparecer en un pozo caja, ¿no? Solamente por simplicidad lo pongo en este. El símbolo es un círculo sin rellenar ahí anexo. Ahí, así, si ustedes lo tienen así, por ejemplo, tienen una línea principal y van a entroncar una aquí, y ese entronque va a tener una caída, entonces lo señalan así. O en este caso, ustedes tienen una línea principal así que no tiene caída, que se unió con eje, con clave, con plantilla, y eso no se simboliza. Y ustedes ponen un entronque aquí, el círculo hay que borrarle la línea en el centro. Entonces ese es el símbolo de la caída libre. ¿Cuál es el símbolo de la caída libre? Simplemente un circulito que va en el lugar en donde está la caída y puede aplicarse para cualquier tipo de estructura. ¿Cuál es el diámetro de tubo para caída? Para caída libre, en este caso, todos. Incluso el de 305, que es 3.05 metros, que es el más grande que hemos visto, puede tener una caída de hasta diferencia de claves, que eso ya lo hemos visto en el diseño geométrico, menor o igual que 0.50 metros. Siempre y cuando exista esa diferencia de claves, se puede hacer una caída libre. Bien, luego pongo una raya aquí. Ya cuando sí requiere una estructura de caída, es cuando la diferencia de claves no la pudimos forzar a que llegara a menor o igual que 50. Bueno, entonces vamos a tener que tener una estructura de caída adosada, y de la misma manera como veíamos aquí, puede ser que tengamos un tubo principal, voy a dibujar solo uno, pero puedo aplicar para más. Esta es la dirección de flujo. Y que entroncamos uno, vamos a pensar que lo entroncamos a 90. Bueno, y se le pone un cuadro aquí. Cuando tienen este pequeño rectángulo, este cuadro, ese es el símbolo, o es el símbolo que va a indicar que tenemos una caída adosada. ¿Para qué diámetro se permite la caída adosada? Bueno, la caída adosada se permite para diámetros pequeños, solamente de 20 a 25 centímetros. O si en lugar de A que quieren ponerle I, 20 y 25 centímetros son los únicos diámetros que se permiten. ¿Hasta qué diferencia de claves? Bueno, cuando la diferencia de claves menor o igual a 2 metros. Y obviamente hasta 50 centímetros, ¿no? O si lo quieren ver así, de 0.50 a 2 metros. Como quieran verlo. Ya si es 0.50, cae acá. Si rebasa y es 0.501, si queremos ponerle así, 0.501 en adelante, entonces de 0.501 hasta adelante ya es, ahora sí amerita una caída adosada. Claro que si ya estamos en 501, pues es muy probable que lo podamos resolver con una caída libre. Tengan en cuenta el tipo de unión. El tipo de unión es muy importante para, dependiendo del diferencial de diámetro, saber cuál aplicar en cada caso. Bueno, esa es la caída adosada. Ahora vamos a ver la caída con deflector. Voy a borrar aquí. La caída con deflector es la siguiente. Caída con deflector. Bien, el símbolo de la caída con deflector va a ser así, de la misma manera. Vamos a pensar que tenemos una línea principal. Podemos tener varias situaciones, pero voy a dibujar la misma de hace rato. Y entroncamos. Y por algún motivo no fue caída libre, entonces se pone un círculo, pero ahora el círculo sí va lleno. Cuando tienen ese círculo lleno, es
el que vamos a indicar como una caída con deflector para nuestros planos, para nuestros proyectos que vamos a hacer aquí en esta clase y que normalmente es lo que usamos aquí en el estado de Guanajuato. Usamos esos símbolos. Bien, ¿cuál es el diámetro? Los diámetros que se permiten para esta estructura es de 30 a 76 centímetros. Y aplica para una diferencia de claves menor o igual que 1.50 metros. Para ese caso, para esos casos aplica. O, nuevamente, si lo quieren ver de otra manera, de 0.501 metro a 1.500 metros. Si ya rebasamos, porque ustedes pueden preguntar, ¿qué pasa si tenemos 1.60, 1.70? Bueno, hay que cambiar la pendiente para que como máximo tengamos 1.50. O en todo caso poner doble estructura, si es que depende de la problemática muy particular que tengamos en cada proyecto. No hay una regla única para los proyectos, pero sí hay planos tipo de estructura y estructuras especificadas por Conagua, que son estas, ¿no? Bien, y por último está la caída escalonada. Lo voy a poner aquí. La caída escalonada. Bien, en cuanto a la caída escalonada, la caída escalonada simplemente se representa de esta forma. No vamos a tener un pozo común por el rango de diámetros. Esto va a aplicar de pozos especiales o pozos caja. Entonces se pone un cuadro grande, no un cuadro pequeñito, un cuadro grande así. Y eso nos va a indicar la caída escalonada. O voy a dibujarlo aquí arriba. Voy a dejarlo aquí. O, por ejemplo, tenemos una caja, un pozo caja de flexión, por ejemplo así, que amerite una caída escalonada, se coloca así. ¿Está claro? Se coloca así. Bueno, aquí se me quedó un poquito esperado. Se coloca así. Entonces, este cuadro nos indica una caída escalonada. ¿Por qué puse en esos pozos y no puse en un pozo común? Por el rango de diámetros. El rango de diámetros es de 91 a 244. 91 a 244 centímetros. Y tenemos entonces para ese caso que la diferencia entre claves debe ser menor o igual a 2.50 metros. Lo mismo, ¿no? De 0.501 metro a 2.500 metros. Es cuando aplicaría, siempre cuando tengamos esta diferencial de diámetros, la caída escalonada. Y el símbolo es ese cuadro. Aquí me quedó creo que muy grande. Bueno, es un cuadro sin rellenar. Aquí no le borro la rayita. Es un cuadro sin rellenar, un poco más grandecito que la caída adosada. Eso nos indica la caída escalonada. Y como vimos en la presentación, los escalones son a cada 50 centímetros con una especie de peralte inverso. Bien, esas son entonces las estructuras especiales de caída. Por último, para las estructuras pluviales. Voy a borrar todo esto. Las estructuras pluviales propiamente no tienen un símbolo, o al menos no hay un convencionalismo muy generalizado aquí en Guanajuato. Y pues usualmente, si tienen una coladera de piso, bueno, esta es una banqueta, vamos a pensar ahí. Voy a poner varias aquí si quieren para que en un solo esquema dibujarlas todas. Ya saben que no quedan muy bien los dibujos. Ahí tenemos una esquina. Aquí tenemos un paramento y esta es la banqueta, ¿no? Paramento, esquina. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Vimos en la presentación que hay coladeras de piso. La coladera de piso se simboliza así. A propósito, no la puse en la esquina porque va de esa manera. Ya saben que estas van así. Coladera de piso y banqueta. Bueno, esa se simboliza así. Y le ponemos aquí las rayitas.
boca de tormenta. O bueno, coladera, exclusivamente coladera de banqueta. Coladera de banqueta se simboliza así. Ponemos aquí una rayita nada más para que se vea que es una rejilla. Luego, boca de tormenta. La boca de tormenta se simboliza más bien un poco así como si estuvieran haciendo un dibujo en planta, como si tuvieran el dibujo AutoCAD de la boca de tormenta y la ponen en planta. Es decir, tiene las dos bisagras como platicamos. Una aquí, otra acá. Y así es como lo hacemos, es así como una especie de miniatura del dibujo. Y así es como lo dibujamos. Alguien podría proponer un símbolo, como no hay un convencionalismo, bueno, alguien podría proponer un símbolo y ponerlo. Claro que son rectos, aquí me quedan muchos huequitos, pero ese es el símbolo para boca de tormenta. Y para la rejilla transversal, pues simplemente se coloca, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que va de lado a lado, como saben es a cada metro, y se ajusta. Vamos a pensar que estos sean 4 metros. Entonces la rejilla simplemente se coloca así. Y ahí como que podemos identificar claramente que son 4 por el hecho de que tenemos esta línea perimetral más gruesa, pero ahí se ve claramente que son 4, ¿no? O pueden tener una rejilla de un solo módulo. Voy a poner otro color. Pueden tener una rejilla de un solo módulo, por ejemplo aquí. Es una rejilla de un solo módulo. Y le ponen aquí su símbolo. O una rejilla de un módulo aquí. Y otra rejilla de otro módulo acá, sin que se lleguen a juntar nunca, porque a lo mejor la calle es muy angosta. No se fijen ahorita en las escalas. Los símbolos nada más. Entonces vamos a ponerle nombres a eso. Entonces, esta es coladera de banqueta. Oh, perdón, disculpen, de piso. Esta es la coladera de piso y banqueta. Ya saben que la coladera de banqueta es la que lleva las rejillas en el peralte de la guarnición. Esta es exclusivamente coladera de banqueta. Coladera de banqueta. Esta es una boca de tormenta. Y estas son rejilla transversal, ¿verdad? Rejilla transversal. Si quieren ponerle incluso de un módulo, pues le ponen, ¿verdad? De un módulo. En este caso todas estas son de un módulo. Y esta es una rejilla transversal de 4 módulos. O de 3 o de 5, de los que sea necesario, ¿no? En este caso. Y sabemos que no van a dar exactamente los anchos de la calle a los módulos de la rejilla. Bueno, hay un ajuste, ¿no? Entonces tampoco se le pone 3.7 módulos, no, se le pone 4 módulos, algunos se ajuste, pero de todas maneras son 4 módulos, aunque uno sea más cortito que los otros 3, o 5, o 6, o los que fueren. Esta es la manera como se van a simbolizar las estructuras especiales, que ya platicamos de ellas en la presentación. Bien, con esto terminamos esta parte, digamos, teórica de las estructuras especiales.